Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La actriz Katharine Hepburn, quien siguió ante los focos hasta muy avanzada edad, afirmaba que llega un momento en la vida en la que dejas de saltar de la silla para levantarte, que es una acción totalmente distinta. La edad cronológica es la que tiene nuestro cuerpo, la mental depende de nuestros objetivos, así que hemos de poner voluntad para ser feliz. Hoy en Crecer contamos con 3 invitados que nos invitan a querernos más y además nos ayudan a cuidar a los demás, a disfrutar del presente, de las sensaciones y de los sentimientos. Javier Sambín es experto en psicología del trabajo y las organizaciones y compatibiliza su labor como directivo con la práctica terapéutica. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Javier, ¿podrías decirnos, desde tu perspectiva, ¿es compatible un buen desempeño profesional con una intensa vida laboral y además con una vida plena y feliz? Debería serlo. Debería, ¿verdad? Serlo. Ahí están los deberías. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: para ser feliz, amar y trabajar. O sea que así de importante es el hecho de que uno se pueda desarrollar en el trabajo sin descuidar, evidentemente, las relaciones sociales y su cuidado personal. El doctor Jorge Muñoz es un pediatra de reconocido prestigio nacional, uno de los profesionales más queridos en redes sociales, que además desempeña una gran labor social en países como Senegal, Chad, República Dominicana y Paraguay. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues feliz de estar con vosotros y de aprender de mis compañeros de micrófono. Pues muchas gracias. Jorge, las necesidades de cualquier niño, independientemente de dónde haya nacido, son esencialmente las mismas. Por supuesto, hay unos derechos infantiles del niño que todos conocemos y han de ser las mismas. Otra cosa es que se puedan conseguir por el entorno, bien en el país en que haya nacido o incluso en países que para mí son mal llamados desarrollados, pues el entorno familiar que puedan tener estos peques que lo tienen todo pero no tienen nada por falta de amor, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Entonces, sí, hay unos derechos infantiles que por supuesto están ahí y que ojalá todos respetáramos, ¿no? Todo apunta a que lo más duro de la pandemia quedó atrás y es el momento de recuperar ese equilibrio que perdimos. Y por eso contamos hoy con el doctor Nicolás Romero, médico experto en nutrición, alimentación y salud pública, para que nos ayude con ello. Seguramente le conocerán gracias al programa de televisión Saber Vivir, del que llegó a ser incluso subdirector. Bienvenido, doctor Romero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estáis? Nicolás, si me permite que sí, te... por supuesto. ¿Quien no se cuida puede ser porque se quiere poco? Quien no se cuida es porque quizá se explora poco, se conoce poco y realmente ve fuera algo que no tiene o no se reconoce dentro. Es decir, hay que saber gustarse, hay que saber autoconocerse y también tener autoconfianza y autoestima. Es decir, mirar hacia adentro es estupendo, ¿no? Porque hay que tomar conciencia del propio cuerpo para conocerse y para también saborear lo que vemos fuera, ¿no? Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana nos hemos propuesto poner vida a los años, así que sin más preámbulos, comenzamos. Joan Piñol es director general de la Fundación Salud y Persona, mientras que Javier Sambín es el responsable de atención psicológica de la propia fundación y juntos han creado la obra El aprendiz de farero. Javier, cuéntanos ¿cuál es la historia que se esconde entre las páginas del aprendiz de farero? Porque es una fábula, una novela, una historia, un libro de autoayuda, ¿qué es? Es un poco de todo. Hay un relato, pero como bien decía Joan y yo, Joan es mi jefe y nos conocemos de la fundación. Y yo soy psicólogo general sanitario y también experto en trabajo, pero a lo que dedico más mi tiempo es a la consulta. Entonces, con el libro hemos intentado reproducir en parte lo que sucede en consulta, que cuando alguien viene al psicólogo, pues primero hay una historia de vida. Aquí en el libro no podemos poner la de todos. Entonces ponemos una en la que pretendemos que nos sintamos identificados. Y el relato es es un chico joven que en un momento determinado se da cuenta de que haciendo caso a lo que se supone que debe hacer para ser feliz, no acaba siéndolo. Se supone que tiene que trabajar un montón, que ganarse bien la vida y a poder ser que tener influencia en los demás a nivel de
prestigio, etcétera, y pues se da cuenta a través de una crisis de ansiedad de que, oye, igual no lo está haciendo bien del todo. Esta es una parte del relato y se va a parar a un faro porque como metáfora nos gusta mucho. Luego está la parte de la psicoformación, que es hay que explicarle a este joven aprendiz que lo que le pasa es frecuente. Hay una parte de la preocupación de la gente que viene a consulta que se desmonta en cuanto le dices, oye, esto que te pasa es verdad, es incómodo, pero que sepas que esto le pasa a muchos, a mí incluido. Entonces, hay una parte de esta psicoformación. Y luego hay que para estar bien hay que trabajar fuerte. Y entonces, al final del libro, hay deberes. Hay que proponérselo. Hay que coger y cambiar determinados hábitos cognitivos y conductas. ¿Por qué elegiste la metáfora del faro? Pues por dos motivos. Uno es porque somos gente de mar. Entonces, ya... hay los que son de mar y los que son de interior. Y nosotros, pues, Joan, los dos somos de la provincia de Tarragona. Joan es del Delta y yo de Tarragona ciudad, y el mar y los faros tienen algo que es precioso, también como mensaje. El faro está ahí, está con las inclemencias, está solitario, está normalmente al pie de un acantilado o en lugares muy duros y sin embargo no deja de dar luz. Y entonces la metáfora esta nos parecía muy bonita. Un farero, ya sea aprendiz o sea un farero profesional y experimentado, vive aislado, pero nosotros en realidad lo que somos seres sociales. ¿Cuánto de importante es la interacción con los demás? ¿Y cómo lo encajáis en la metáfora del faro y de mirada, esa mirada interior? Sí, es tan importante el entender que el ser humano es social, efectivamente, que nosotros lo que dijimos es, le vamos a complicar mucho la vida a nuestro aprendiz, y una manera de complicarla era estar en un lugar solitario, duro, con una climatología adversa, y así todo vamos a hacer lo posible ya no para que sea feliz, sino para que pueda disfrutar un poquito de la vida. Esto también, me voy a consulta, porque al final es nuestro día a día. Esto también pasa en consulta. En consulta muchas veces te vienen personas que no están en condiciones de ser felices. O sea, si te viene alguien y le dices motivo de consulta y te dice que ha muerto mi hermano, esta persona no está en condiciones de ser feliz. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a procurar que descanse, que se alimente, ¿sí? y que salga a la calle. Y luego intentaremos que disfrute un café, y luego que disfrute un paseo, y luego que disfrute un libro. Pero yo creo, de los problemas que tenemos ahora a nivel social es que es una exigencia, que es una demanda, que nos exigen que hay que ser feliz y que hay que tener buena actitud. Y hay muchísimas personas en consulta que no están en situación de ser felices. Y por eso hemos utilizado esta metáfora. Lo hemos llevado a un sitio donde, evidentemente, complicado ser feliz, incluso, y ahí se puede disfrutar de la vida. Cuando nos encontramos en un faro, ya sea un faro físico de los muchos que hay en nuestras costas, preciosos todos ellos, o sea, ese faro en el que muchas veces nos metemos dentro, existen dos tipos de soledad. Ahí nos enfrentamos directamente con la soledad. Una es la soledad impuesta y otra es la soledad elegida. ¿En qué se diferencian una y otra? Yo te diría, aparte de la impuesta y la elegida, ella esta tarde me apetece. A mí me pasa con mi mujer, con Marta, que me dice, oye, que voy con las amigas a cenar y pienso, mira, bien, o sea, tengo mi ratito, a lo mejor me pongo una buena película, me tomo una cerveza, etcétera, y esta es la escogida, es la de que sé que podría llamar a alguien, podría quedar, pero decido estar solo. Pero más importante para mí que la real y la escogida sería la real y la percibida, que es muchas personas se sienten solas sin estar realmente solas. Es muy frecuente que viene alguien y te dice, motivo de consulta, porque nadie me quiere. Y miras así para afuera y dices, oye, pero ¿quién te ha acompañado? Y dice, hombre, mi hermano. Vaya, no te quiere tu hermano. Ya hay alguien, sí, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos sentimos solos. Incluso con el libro jugamos con esto. Que primero, si hay un aprendiz, quiere decir que hay un maestro. O sea, Claro. que solo ya no está. Pero luego hay gente por radio. Luego, de vez en cuando, alguien les trae alimentos. De vez en cuando, alguien haciendo una excursión se pierde por allá. Entonces, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, nos sentimos solos sin estar realmente solos.
Y al aprendiz de farero, que en el fondo todos somos un poquito, ¿qué es lo que más nos produce desasosiego hoy en día, en nuestro día a día? ¿Con qué te estás encontrando en consulta? Mira, un montón de gente nos envía, primero sobre el libro, pues un montón de gente nos envía mensajes y nos dice, oye, que soy yo, esto me pasa a mí, que es el en un momento determinado darte cuenta porque así te lo pide el cuerpo, de que no, lo que estás haciendo no te está haciendo sentir bien. Y sobre esto que decías, nos dicen que para ser, o parece que nos hacen creer que para ser felices hay que ganar mucho dinero, ¿sí? Hay que tener determinados trabajos, nadie me ha venido nunca a consulta porque su Mercedes no es lo bastante grande. ¿Sí? Nunca me ha venido nadie a consulta porque me ha dicho, es que me faltan 10 metros de jardín. La gente te viene a consulta porque alguien a quien quieren no está bien, porque ellos no están bien y ven que su entorno sufre. Entonces, normalmente las demandas principales son por nerviosismo, que acaban en ansiedad, por tristeza, que puede acabar en depresión, y luego porque tenemos esta sensación, hay una cosa que se conoce como anedonia, de oye, yo voy tirando, soy funcional, voy con mi vida, pero hace un montón que no. Un montón que ya no disfruto de lo que solía disfrutar. Y luego rupturas amorosas. Y yo echo de menos que vengan más personas por duelo, que es la pérdida más importante que tenemos, y la hemos normalizado tanto, claro, que las personas son capaces de pasarse años sin hablar de un ser querido, o sin ir a un bar donde solían ir, o de ir al pueblo, o de reutilizar una habitación, y lo hemos normalizado y no hay. O sea, lo más frecuente, estado de ánimo, ansiedad, los novios, las novias, todo esto es muy frecuente, y lo que yo echo de menos es que cuando echamos muchísimo de menos precisamente al ser querido también nos apoyemos y no demos por bueno el no poder hablar más del abuelo. A un aprendiz de farero, si algo le sobra, eso es el tiempo, pero si algo nos falta a todos los demás, es el tiempo debido a los ladrones de tiempo. ¿Cómo podemos detectar todas esas cosas que nos roban minutos en el día, que si luego los contabilizáramos, el día se nos había ido en un pispás? Muy bien. Yo he dicho, le hemos puesto en la situación más dura para ver si así todos era capaz de disfrutar de la vida. Pero hemos hecho una trampa, pues le hemos quitado el teléfono. Lo hemos llevado a un sitio donde no hay un correo electrónico, no hay teléfono, y esto nos ha ayudado un montón. Nuestro joven aprendiz tiene un montón de trabajo, porque mantener un faro y lo que lo rodea es mucho trabajo, pero tiene una suerte, que es la de que él es dueño de su tiempo y puede decidir: ahora descanso, ahora leo, ahora engraso la maquinaria, ahora limpio la lámpara del faro. Y entonces esto es fundamental, que yo sé que esta es la trampilla que hemos hecho, y esto es lo que muchas veces nosotros no somos capaces de gestionar. Cuando alguien me dice, oye, ¿qué hago con el insomnio? Les digo, lo primero, acostarte al anochecer y levantarte al amanecer. Pues esto ya hay mucha gente que no lo puede hacer. Claro. Y nuestro aprendiz sí puede. Esa es la ventaja que cuenta. Y todas esas cosas que tiene que hacer ese aprendiz cuidando del faro tienen bastante que ver con el estrés que nosotros vivimos en cada día. ¿Qué hacemos con él? Aparte de que ya de entrada, ¿qué hacemos con él? La respuesta es: nos lo comemos y lo normalizamos. Pero ¿qué podríamos hacer para que tuviera menos impacto en nosotros? Aquí yo creo que Jorge nos podrá iluminar un montón después, que es la diferencia de cuando nosotros tenemos miedo ante amenazas que no son reales o que no son suficientemente importantes, ¿no? Y cuando en realidad Jorge va a un lugar de estos donde las amenazas son de las de salir corriendo, y cómo cambia la gestión. O sea, al final, ¿por qué padecemos estrés? Porque nos preocupamos por cosas que normalmente no llegan a suceder. Porque si nos preocupamos por cosas que pueden llegar a suceder o son muy probables, esto es perfectamente adaptativo. El problema es que yo me preocupe todos los días por si mi mujer me deja y no me deje en 30 años. Pues maldita ¡Qué gracia. angustia! Es cierto. Ahora, si me preocupa y me deja, pues mira, me habrá servido para empezar a conocer gente, cuidarme un poquito más, ampliar mis relaciones sociales. Entonces, aquí lo fundamental es ¿qué es el objetivo de la psicología? Y que a veces nos olvidamos. El objetivo de la psicología no es que la gente sea feliz, aunque lo preferimos. El objetivo de la psicología es que las personas estén preocupadas por los motivos adecuados. Yo no quiero que alguien
que tiene una sintomatología que correlaciona con una enfermedad no se la tome en serio. Lo que sí que quiero es que alguien que no está enfermo no se preocupe en exceso. Entonces, este es el reto. Y la ansiedad, aquí al final, yo siempre lo digo, si cojo uno de aquí de Barcelona y me lo llevo con Jorge, la ansiedad le desaparece y le empieza el miedo. O sea, dejará de preocuparse por cosas que no van a suceder o que posiblemente no sucedan y se empezará a preocupar por cuidado que aquí o voy un poquito al tanto o puede correr riesgo mi vida. A vuestro aprendiz de farero le cayó como si fuera de una nave espacial, ¡pum!, encerradito en ese faro increíble. ¿Cuál es la diferencia entre la resignación y la aceptación? Porque cayó allí, le colocasteis, mejor dicho, le mandasteis ese faro. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? Aceptar, ¿no? Cuando algo no funciona en mi vida, cuando con alguien yo no estoy satisfecho, tengo que hacer una primera elección, que es entre aceptar o comprometerme. Luego voy a la resignación. Comprometerme quiere decir, oye, esto no me gusta cómo va, pero está en mi mano. Y además me exige un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Y entonces me comprometo. Por ejemplo, antes hablábamos con Nicolás del cuidarse suficiente, ¿sí? Entonces, hay veces que evidentemente los psicólogos no hacemos dietas ni nos metemos en temas de la alimentación, pero hay personas que cogen y dicen, oye, yo para verme mejor y vivir mejor y estar más sano, he de comer esto y he de hacer este ejercicio. Y entonces me comprometo a hacerlo. Uh-huh. Pero hay un momento en el cual yo ya estoy sano, etcétera, pero me quiero ver un poquito mejor y entonces cojo y digo, ostras, es que me voy a la playa y veo aquí estoy un poquito blandito, me da un poco de vergüenza y entonces aquí es la aceptación, que yo y mi vergüenza nos vamos a la playa con alguien. La aceptación es, yo soy consciente que esto me hace sentir de esta manera, pero no va a condicionar. Qué bueno. ¿Vale? La aceptación es, echo muchísimo de menos a esta persona, pero voy a trabajar, quedo con los amigos, salgo y lloro todos los días un ratito cuando me acuerdo. Esto es aceptar. Aceptar es, la emoción está allá y yo la acepto, pero no voy a dejar que secuestre mi conducta. Yo no voy a dejar de ir al cine porque te eche de menos. Yo te puedo echar de menos y puedo disfrutar de mis amigos. Esto sería el aceptar. Y es un acto consciente. El resignarme para mí es me rindo. Resignarme es para mí ya no lo sigo intentando. Yo lo querría hacer, pero me resigno. Mira, me sobran 10 kilos y me resigno. No, me sobran 5, sí, más bien, me sobran 5 y lo acepto. Que me podría ver mejor, pero llega un momento, oye, una copita. Sí, no me compensa el esfuerzo. O sea, si me dicen, no comas pasta, no comas salsa, no tomes vino, ¿sí? Pues llega un momento que no hay que tomar vino, pero bueno, algo hay que hacer también. Entonces, la aceptación sería esto, sería, yo sé que podría llegar a hacer esto, pero sacrificio no me exige, a mí ya no me sale a juego. El aprendiz de farero, 15 claves para disfrutar de la vida y a su faro nos invita a trasladarnos Javier Sambín junto con Joan Piñol. Muchísimas gracias, Javier, por asomarnos, invitarnos a asomarnos a esa barandilla sobre la cual vemos el infinito mar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y estaré súper atento con Jorge y Nicolás, que de verdad que me apetece un montón. Pues gracias, buenos días. Gracias. El pediatra Jorge Muñoz ejerce desde su consulta privada en Palma de Mallorca y además de su presencia en redes sociales, recientemente ha publicado un libro, Doctor, ¿y ahora qué? Preguntas que solo le harías al pediatra de tus hijos, publicado por Espasa. Jorge, tu libro es un anecdotario, un glosario, un manual, un todo a la vez. ¿Qué nos encontramos en él? Buenos días, Paloma. Primero, qué bonito habla Javier. Qué bien. Sí, cierto. Joder, me encantaría ser su paciente. el libro, respondiendo a tu pregunta, claro, me lo han hecho más veces, ¿no? Es una guía, es un manual, son palabras que a mí, en este caso, pues no es que no me gusten, si es que no es así, realmente es un anecdotario, yo creo que lo has dicho, ¿no? Es un anecdotario donde también consigo pues transmitir unas pautas, son anécdotas directas de mi consulta, algunas en tono de humor.
y como soy yo, ¿no? Hay pacientes míos que ya han leído el libro y dices es que me trasladas a tu consulta, en el sentido de que nunca me ha gustado utilizar tecnicismos para no crear esa distancia médico-paciente que existe en tantos lugares, ¿no? Pues para que sea todo más familiar. Y gracias a estas anécdotas, pues luego explico un poco por lo que hay que hacer en esos casos reales y con ello creo que consigo lo que siempre busco en mi consulta, que es la tranquilidad. Una frase que yo digo mucho a mis pacientes es cuando me veas tranquilo, estate tranquila. O cuando me veas preocupado, pues os preocupáis, que buscaré la solución. Claro, porque al final quien tiene todos los datos y sabe las consecuencias o lo que viene detrás eres tú. Por lo tanto, si tú te pones nervioso, caramba, aquí la cosa empieza a ser seria. ¿Cuáles son los principales, no sé si sería correcto decir, mitos que derriba el enfoque que tienes tú de la pediatría? O el enfoque que planteas en tu obra. Bueno, es que hay muchos. Yo llevo ya, por decir, 2 generaciones de pacientes. Llevo ya pues como 30, sí, muy cerca de los 30 años viendo peques. Y entonces, claro que hay muchos mitos. Pero sí es cierto que ha cambiado. De los padres de la generación anterior, que algún paciente mío de antes incluso ya me trae a su hijo, no te lo pierdas, Paloma. Claro. ¿30 años? Cuando me pasa eso, no sé si reírme o llorar. Te creo. Pero río, siempre río. Y las dudas han cambiado un poquitín, ¿eh? Aunque podría decir que en común la principal pregunta que pueden hacer los mitos, sobre todo la fiebre, ¿no? La fiebre siempre preocupa mucho a las familias, los accidentes también. Pero ahora tenemos tanta información que creo que es cuando más desinformados estamos. Yo lo llamo el tsunami de la desinformación. Tenemos tanta información que ahora los padres jóvenes que me vienen a ver, pues tienen tanta información que no saben dónde hacer el filtro. Y es ahí donde yo creo que el pediatra, insisto, sin tecnicismos, debe hacer ese filtro y tranquilizarlos de todos estos mitos, de tantos bulos que también hay por redes, por ejemplo, ¿no? Y hay que un poco desmitificar esto, ¿no? Utilizando de nuevo la palabra mito y sobre todo tranquilizar y que me echen a mí la culpa de todo. Yo cuando salen y me dicen, Jorge, es que cuando estoy con unas mamás del cole me dicen esto, y yo, mira, tú diles que Jorge te ha dicho esto y así ya me echas a mí la culpa de todo. Así no ¿sabes? No entran en discusiones tontas. Siendo prácticos, el pediatra, ¿cuál es la labor principal del pediatra? Por lo menos, si no del pediatra Jorge Muñoz. ¿Tranquilizar al padre o cuidar la salud del niño? Bueno, qué buena pregunta. Mira, sobre todo con los primerizos es tranquilizar a la familia. Si hay que poner una balanza, yo creo que se equilibra esa balanza con los primerizos. En una parte está la salud del peque y en la otra parte de la balanza está la tranquilidad de la familia. A medida que este pequeño va creciendo, pues ya pesa más la salud del peque y ya estas preocupaciones de esos padres, a medida que el niño crece, ven que ya no son tantas y se van tranquilizando, ¿no? Ya cuando tienen un segundo o a saber un tercer hijo, está claro que predomina la salud porque ya son unos padres y unas madres con algo de experiencia. Javier Sambín nos ha invitado o nos ha sugerido o nos ha mostrado que también se puede sobrevivir en un faro, ahí perdidos de la mano de Dios. Y eso nos enfrenta a toda la ansiedad y todo ese corre que nos traemos en el día a día. Eso trasladado a tu experiencia con tus pacientes, los pequeños y los mayores. En general, ¿has observado desde tu consulta que tenemos menos paciencia que yendo a los padres, que los padres, que nuestros padres? Nosotros padres, clientes o pacientes, comparado con nuestros padres, somos menos pacientes. Sí, te entiendo la pregunta. Pues claro que sí, yo creo que se está perdiendo la paciencia. Mira, yo creo que Javier, que igual ya nos escuchará, que creo que tenía que salir a una reunión, yo creo que ahora se está perdiendo la paciencia y nos está costando mucho aceptar. Yo creo que antes era más sencillo para todos aceptar situaciones, porque queremos ahora soluciones rápidas. Yo creo que por eso nos cuesta aceptar ciertas cosas y es algo que yo intento inculcar a mis hijos, el tema de la aceptación. No tiene sentido si no llegas a un autobús y lo pierdes enfadarte, ¿no? Pues ya llegará otro, vas andando, llamas a alguien que te pueda recoger. Entonces, aceptar es algo que veo que es difícil en las familias ahora, los primerizos, junto a la paciencia, ¿no? Queremos todo ya para ayer, no para mañana, para ayer.
Entonces, es otro de mis mensajes, ¿no? Ir con tranquilidad. En la pediatría sí que es cierto que hacemos mucho de psicólogos, ya no solo la salud del niño, pero el pediatra hace mucho de psicólogo para los padres. Hay que explicarles, hay que hablar mucho, hay que explicarles si el pequeño se pone malito por primera vez, pues qué puede suceder en los siguientes 2 o 3 días, que yo estoy ahí para lo que necesiten, orientarles con la fiebre qué sucedería si no conseguimos controlarla, en fin, para que ellos por los siguientes 2, 3, 4 días puedan estar tranquilos. Esto en generaciones anteriores pues no sucedía, era el ensayo este de acierto y error, ¿no? Pues tu peque tiene fiebre, le das agua, te ponían, te dejaban en casa a ver cómo evolucionaba 2, 3, 4 días y si no mejoraba, pues ahí sí que igual te llevaban al médico, ¿no? Esperaban un poquitín más, pues con remedios caseros, que siempre han sido buenos, pues cómo iba la cosa. Ahora los papás y mamás quieren soluciones muy rápidas. Esos 30 años que llevas ejerciendo tu profesión te han llevado, por supuesto, a escribir tu obra Doctor, ¿y ahora qué? Preguntas que solo le harías al pediatra de tus hijos y también a generar algo que tú has bautizado como Espacio Jorge el Pediatra. Cuéntanos, ¿qué nos encontramos ahí? Mira, Qué bonita pregunta, Paloma. Yo durante muchos años he sido responsable de pediatría de un hospital muy grande, que aquí en Palma, del Grupo Quirón. 18 años estuve ahí y te puedes imaginar, ¿no? El volumen de pacientes, compañeros, en fin. Y ya hubo un momento que yo veía que me faltaba volar, ¿no? En el sentido de que yo soy una persona que me reconozco públicamente, pues soy un poco peculiar en mis ideas de muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces creía que llegaba el momento de saludar a todo mi equipo, de decirles un hasta luego, porque sigo ayudando de algún modo, y he creado lo que se llama el Espacio Jorge el Pediatra, donde tampoco me rompí mucho la cabeza pensando el nombre, pero sí que es verdad que abarca no solo la pediatría, abarca la familia. Llevo 3 meses ya con este proyecto y estoy consiguiendo la pediatría de antes. Cuando llamabas a la casa al pediatra, cuando yo era pequeño, mi madre llamaba, le cogía a la mujer de la cocina y podía hablar con el pediatra, ¿no? Eso es lo que he conseguido y estoy consiguiendo. Invierto mucho más tiempo con los pacientes. Tengo un equipo que va creciendo poco a poco para el cuidado no solo de los niños, sino incluso de los abuelos, de los padres y sobre todo desde la cercanía, desde el darle la mano si ves que se están emocionando, el levantarme y sentarme al lado de ellos, el explorar a un niño en el suelo, pues porque le veo gatear y me siento con él. No sé, es un poco lo que yo busco y eso es lo que en definitiva da Espacio Jorge el Pediatra. Y aparte de docencia, el libro también está en el Espacio Jorge el Pediatra, ¿no? Charlas futuras que van a llegar con profesionales. Un poco abarco todo esto pues por el bienestar ya no solo de los niños, sino de la familia. ¿Y es un espacio físico? ¿Es un espacio, iba a decir internético, esa palabra no existe, pero creo que nos entendemos? Le llamas espacio, pero ¿qué es realmente? ¿Es una iniciativa? ¿Es un proyecto? Es una iniciativa. Yo, lógicamente, tengo mi consulta en un espacio físico desde donde estoy hablando con vosotros y me veis desde este ángulo, no sé si me estáis viendo porque me estaba quedando sin batería y he tenido que acercarme al cargador, pero en este sentido, por supuesto, existe un espacio físico. También ofrezco el poder ir a las casas. Hay familias que igual no viven cerca o no tienen vínculo la mamá, pues yo cojo y voy a ver ahí al niño. Tengo profesionales que me acompañan, que también están aquí en este espacio físico, pero luego cuando salimos de esta habitación existe la figura, pues es un espacio realmente que puede ser infinito. A mí me hacen consultas o videollamadas desde otros países, desde la península. En breve voy a abrir consulta en Madrid, por cierto, una consulta física, que iré un día a la semana, un poco para dar otro apoyo a más personas siempre que puedo. O sea que yo soy un personaje bastante, creo que soy hiperactivo, pero de mente inquieta, digamos, ¿no? Pero eso me permite pues poder hacer varias cosas, intento hacerlas despacito y con buena letra, ¿no? Y como ya son muchos años de experiencia, pues esto me ha enseñado muchas cosas. Cuando hablamos de pediatra y de pediatría siempre se nos viene a la mente un bebito, 2, 3 años, pero claro, un pediatra también atiende a adolescentes y preadolescentes. Nos metemos con un caballerete o una señorita de 14, 15 años que también son ámbito del pediatra. ¿Cómo se cambia el chip de atender primero un bebé con los cólicos del lactante y el siguiente que entra por la puerta es, cólicos del lactante y su mamá y su papá, y el siguiente que entra por la puerta es un preadolescente enfurruñado con su padre y su madre? ¿Cómo se cambia el chip?
Me gusta la palabra enfurruñado. El chip lo cambias sin darte cuenta. La verdad es que como ya... además me gusta porque la mayoría de mis adolescentes... Yo soy fiel defensor del adolescente. Es una especie que me encanta y ellos lo perciben en la consulta, ¿no? Nos hacemos ya medio colegas porque además los conozco desde que nacieron la mayoría de ellos. Claro. No es que me vengan de nuevo. Entonces son chavales que Jorge siempre ha estado en su casa sin estar en las comidas. Oye, cómete eso que si no verás cuando Jorge te vea o qué problema tienes, qué te duele. Venga, mamá, llévame donde Jorge. O sea, Jorge siempre ha estado en estas casas, ¿no? Entonces son chavales que cuando vienen a verme, pues lo que diga Jorge, ¿sabes? Además, ellos saben, porque lo saben, que me pongo muy a favor de ellos. Entonces, siempre con sentido común, ¿no? No, por supuesto, nunca desprestigiando a los padres, pero quitándoles la razón. Pero sí que no tengo que hacer ningún cambio de chip realmente. Es que cuando te apasiona lo que haces, lo haces sin darte cuenta. Entonces, realmente no tienes que hacer ningún esfuerzo, creo yo. Desde esa hiperactividad a la que antes, de una forma tan simpática, has hecho referencia, y tú, esa forma de pensar tan innovadora y a veces me da la sensación de que también un puntín transgresora, acabas en Chad, Senegal, República Dominicana, Paraguay, con una serie de iniciativas y realizas una labor social. Cuéntanos, primero, ¿en qué consiste y cómo Jorge el pediatra acaba en un proyecto así? Bueno, el origen de mi proyecto fue la República del Chad, de manos de Sor Magdalena Rivas, que es una mallorquina religiosa de la Orden de las Combonianas, que hace ya 11 años así me vino a ver a la consulta, pues pidiendo más que nada ayuda económica a través de la empresa que gestionaba el hospital. Le dije que en ese momento el tipo de ayudas eran para otro tipo de trabajo, pero que por favor que me dejara ir con ella al Chad, y así lo hice, ¿no? Me acompañó la doctora Reina Yadó, que en aquel entonces éramos compañeros, pero ahora somos familia. Y empezó todo allí, en la República del Chad, en unas condiciones de todos los países que has mencionado. En ese lugar sí que la mortalidad infantil cuando fuimos para allí era terrible, perdíamos 2 o 3 niños al día. Imagínate cuando aquí ya la pérdida de un niño en varios años de profesión se te queda marcado, pues allí aquello nos transformó, ¿no? La falta de medios, la hambruna, la malaria, muchísima malaria, el SIDA, la desnutrición severa, o sea, son la mochila de vida que llevan estos peques es esta, ¿no? Entonces está la selección natural de la especie. Aquellos que llegan a los 5 años de edad pues ya van a ser pues esa gente tan fuerte que son, por ejemplo, los de la raza chaviana. ¿Y qué pasó? Pues que entonces pues no fue un viaje de ida y vuelta donde ya dijimos, pues ya está. No, vinimos tan tocados que creamos una ONG que se llama Ayuda al Chad. Es una cosita pequeñita, familiar. Y desde entonces, bueno, pues como siempre hemos sido bastante activos aquí en Baleares, pues había otras organizaciones, por ejemplo, Dentistas sobre Ruedas, que tienen un proyecto precioso en Senegal. Pues oye, Jorge, ven a echarnos un cable, a ver qué opinas de la salud de los peques. Lo mismo me pasó con AEA Solidaria, que tiene un proyecto en la frontera de Haití con República Dominicana. Oye, Jorge, pues acompáñanos, a ver qué tal, etcétera, ¿no? Y en Paraguay también, con Proyecto Paraguay. Así es como poquito a poco me he ido involucrando. Es cierto que es complicado, pues tienes que sacar tiempo de tus vacaciones yo tengo cuatro hijos, necesitas el apoyo familiar y en fin, no es fácil, pero salir de la zona de confort, que siempre lo he dicho en algunas charlas que he dado, pues se sale si se quiere, ¿no? Y todos podemos salir, lo que pasa es que hay que querer. Y en principio, así es un poco, no sé si he respondido a tu pregunta, pero es así un poco como me he metido en esta la rueda de la cooperación. El programa de hoy gira en torno a la idea de que hay que añadir vida a los años, y creo que con todas esas iniciativas no solo le has añadido vida, sino que le has añadido, me da la sensación de que muchas vidas. ¿Qué es lo que más, con qué lección te viniste? Ese primer viaje que supongo que fuera, no sé, totalmente un mesiánico, si me permites la expresión. ¿Con qué llegaste? Cuando volviste a Palma, ¿qué te trajiste allí? Mira, fue tan impactante que hace ya 10 años de esto que todavía me emociono, ¿no? Porque fue francamente, yo cambié como persona, no sé si para peor o para mejor, pero empecé a despojarme de cosas materiales, la verdad, incluso se me fue un poco la pinza y reconozco que aprendí más a amar, ¿no? A decir te quiero, abrazar. Yo siempre soy una persona de contactos y eso es algo que no nos decimos con mucha frecuencia. Yo creo que es muy importante mostrar
amor y cariño, ¿no? A la persona que tienes al lado. Pero decirlo de verdad, no un falso te quiero, ¿no? Y es ahí donde yo creo que hice un gran cambio. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta que a 3 horas de avión desde París, pues aterrizas en otro planeta, ¿no? Que son seres como tú, pero que no tienen nada. Y el agradecimiento, la sonrisa de estos niños, con lo poco que tienen, ver lo felices que pueden ser, pues lógicamente me hizo cambiar como persona. Y la mortalidad infantil me tocó mucho. O sea, ahí sí que reconozco que sufrí, porque no teníamos ahí los medios que aquí tenemos para evitar una muerte en un medio hospitalario. Y ahí sufrí tanto que durante muchos años pensé que cuando me levantaba por la mañana iba a ser mi último día de vida. Entonces, Caramba. yo me acostaba, fue duro para mí, yo me acostaba pensando que cómo podía mejorar yo como persona porque tenía la posibilidad de vivir un día más. Es una rayada. Entonces, estuve así años y lo hablé con amigos psiquiatras, etcétera, y bueno, ha sido como una especie de duelo a tanta mortalidad infantil. Entonces, en resumen, ¿qué he aprendido? A disfrutar el ahora, lo que decía antes Javier, ¿no? A no preocuparme. Todos nos preocupamos si nos vamos a ir mañana de excursión, si va a llover o no. Yo es que nunca miro si va a llover o no, por ejemplo, pues porque ya habrá otra solución. Yo creo que hay que ir sembrando el día a día y querer a los que te rodean, hacer tu trabajo y ya veremos qué pasa en el futuro, pero sobre todo intentar ser mejor persona, que esto creo que se nos está olvidando. Pues nos quedamos con eso, con la necesidad que todos tenemos de intentar ser mejores personas y utilizando, con tu permiso, el subtítulo de tu obra, doctora, ahora, ¿qué preguntas que solo le harías al pediatra de tus hijos? Quiero agradecerte que me hayas ofrecido la oportunidad de trasladarte esas otras preguntas que no sé si le daría al pediatra de mis hijos, que también tengo hijos y también tengo pediatra, pero sí que me apetecía hacérselas a Jorge Muñoz. Así que de verdad, muchísimas gracias por este ratito que nos has ofrecido. Ha sido un placer, de verdad. Habéis sido un pequeño oasis en mi día de hoy. Pues con eso nos quedamos y te lo agradezco enormemente. Que tengas una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Todo apunta, como decía al principio, a que lo más duro de la pandemia parece que quedó atrás y ha llegado la hora de hacer aquello que hemos dejado pendiente durante esos 2 años, que nos hemos quedado como congelados, que es recuperar ese equilibrio que no sé si teníamos, pero que desde luego hemos perdido. Y eso es lo que nos propone el doctor Nicolás Romero a través de su obra Empieza a vivir, publicado por Grijalbo. El autocuidado es la mejor medicina preventiva. Es una medicina barata, preventiva y que te posiciona en el mundo. El autocuidado es tomar conciencia de lo que necesitas mantener y lo que necesitas reparar de ti mismo, ¿no? Y también es algo que es muy importante porque hay una teoría de los neurocientíficos que dicen que la conciencia nace para reconocer el dolor, para saber dónde nos duele. Bueno, eso es muy importante. Con lo cual, todas esas preguntas de dónde venimos, hacia dónde vamos, toda la filosofía kantiana, todo esto es un subproducto de esa pregunta, es decir, ¿dónde nos duele? Y por eso aparece la conciencia, por eso el cerebro crea la conciencia. Con lo cual, ¿dónde nos duele y cómo tenemos que hacer para que no nos duela? Es básicamente algo fundamental en el organismo y en el desarrollo del ser humano. Con lo cual, ¿dónde nos duele? Es decir, conocernos, autoconocernos, es fundamental para poder, digamos, sacar lo mejor de nuestro organismo, ¿no? Bueno, en el fondo estamos hablando de pura supervivencia. Efectivamente, pero saber y reconocer qué es lo que hacemos. Porque mira, hay muchas personas que ahora se apuntan a correr. Yo corro de vez en cuando, soy corredor, pero no sé, aparte de la prueba de esfuerzo y de un chequeo médico, no se preguntan cómo es su músculo, la calidad de su músculo, si es explosivo, es de resistencia, dónde le duele cuando corre, qué postura lleva, cuál es la correcta, por qué tiene tantas lesiones y por qué tiene tantas contracturas. Nadie nos preguntamos, solamente corremos porque el vecino corre o el amigo corre o porque el grupo corre y no nos preguntamos si es el deporte que nosotros necesitamos. Claro. Y si 42 kilómetros, hacer un maratón, es sano para nosotros o no. Es decir,
somos un poco inconscientes de cómo funciona nuestro organismo, pero no solamente eso. Nos preocupamos mucho habitualmente de si tenemos nuestra cita puntual con el baño o no. Eso es algo que nos preocupa mucho, pero no nos preocupa cómo estamos plantados en el mundo, cuál es nuestra postura correcta, qué hora del día rendimos más, qué pasa con es decir, con todo nuestro organismo, cómo funciona. Y esto es muy importante a la hora de optimizarlo, de sacarlo mejor de sí y no crearle problemas, porque al fin y al cabo lo que se trata es de no romper esos equilibrios internos que tiene el propio organismo, lo que es la homeostasis, ¿no? El organismo tiene sus equilibrios internos y muchas veces forzamos la máquina y rompemos por inconsciencia, por desconocimiento, esos equilibrios internos y caemos en la enfermedad, claro. El doctor Nicolás Romero no solamente nos anuncia o nos avisa o nos recuerda que tenemos que empezar a vivir, sino que además en el subtítulo de su obra empieza a vivir con autocuidado, autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. Doctor Romero, ¿por dónde podemos empezar a cuidarnos para recuperar ese equilibrio emocional que durante este impasse de 2 años se nos ha quedado así como un poco trastablillado? Pues mira, yo creo que la autoconfianza es fundamental. Este libro lo he escrito porque creo que puede ser un manual de ayuda, sobre todo, mira, para los jóvenes. Los jóvenes tendrían que utilizarlo como un manual de ayuda para aquellos que quieran hacer algo con su vida, aquellos que quieran reorganizar su vida. Y también para los mayores, las personas que quieren un poco reorganizar su vida, tendrían que hacer estos 4 autos. La autoconfianza es fundamental. Y fíjate con los jóvenes lo importante que es. Por ejemplo, cuando haces un examen, dicen, ¿cómo te ha salido el examen? Y dice, oye, creo que voy a suspender. Y luego sacan sobresaliente. Es decir, es verdad. Luego sacan sobresaliente. No tienen su autoconfianza bien calibrada, bien afinada. La autoconfianza es saber lo que sabes. Saber lo que sabes. Calibrarlo bien. Y también para cuando vas a buscar empleo es fundamental. Ahora los directores de recursos humanos buscan personas con autoconfianza y los jóvenes tienen que desarrollar su autoconfianza. ¿Por qué? Cuando dices, creo que me van a coger, bueno, por supuesto, en esta entrevista de trabajo, y luego eres el último candidato. No sabes, no tienes bien calibrada la autoconfianza. La autoconfianza es saber lo que sabes para tomar una buena decisión. Muchas veces las decisiones, con un montón de papeles, de informes, no la tomas, dudas, y otras veces las tomas muy impulsivamente. Esto es, personas que tienen mucha autoconfianza siempre y otras que dudan siempre, pero también la autoconfianza se puede trabajar y creo que es una de los autos donde hay que empezar, pero para eso hay que unirlo al autoconocimiento, es decir, también hay que autoconocerse para tener esa calibración de la autoconfianza de una manera más ajustada, ¿no? Cuando hablamos de autoconocimiento, inmediatamente nos vamos al ámbito de, digamos, psicología, desarrollo personal, ese tipo de habilidades sociales y emocionales, pero en el autoconocimiento también tiene mucho que ver nuestra salud, cómo funciona mi cuerpo, qué le viene bien, qué no le viene bien. Hacía referencia hace un instante a, ¿es bueno correr para mí? Pues no sé si es bueno, pero me aburre solemnemente, por lo tanto, aunque sea muy bueno para mí, lo voy a dejar pasado mañana porque no disfruto con ello, ¿no? ¿Cómo está relacionado nuestro cuerpo con nuestra mente y con el funcionamiento de nuestro organismo y concretamente nuestro sistema inmunitario, ese que nos rescata de todos los dramas? Pues mira, el autoconocimiento es fundamental porque tenemos que saber que muchas veces cuando hablaba Javier o hablaba Jorge de personas que llegan con algún trastorno, ¿no? Es decir, Javier decía concretamente, la tristeza pasa a depresión, el nerviosismo pasa a ansiedad y la anedonia, es decir, no disfrutar, pues vas tirando, pero realmente hace mucho tiempo que no disfrutas de nada, ¿no? Y luego hablaba del duelo. Bien, es fundamental que nosotros muchas veces hagamos atendamos el cuerpo, es decir, hagamos esa señal de descanso cuando nos pide descanso, hacer un sueño reparador, tener un buen desayuno por la mañana, es decir, porque yo muchas veces cuando una persona llega a consulta y me dice, es que estoy nervioso últimamente, no sé, tengo las comidas disparadas, unas veces como a unas horas, a otras digo, ¿has dormido bien? ¿Has descansado bien? ¿Has desayunado bien esta mañana? Pues no he desayunado porque dicen que ahora no es bueno desayunar o se puede vivir perfectamente sin desayunar. Digo, mira,
el 99,9% de la población mundial desayuna cuando se levanta o en las 2 horas siguientes. No, tan malo no debe ser. Y tan malo no debe ser. Y los que no desayunan, desafortunadamente, es porque no pueden. Con lo cual, creo que es muy importante. Pero el autoconocimiento también tiene que ver con la identificación del talento, con los hábitos. Es muy importante. No somos nada sin hábitos, sin formar hábitos, y con las habilidades, que es perfeccionar un hábito. Todos queremos ser como Rafa Nadal jugando al tenis, pero pocos estamos dispuestos a entrenar las horas que él entrena. Con lo cual solo queremos lo bueno de los hábitos, el resultado. Lo malo, es decir, el progreso, el trayecto, esto un poco nos da pereza hacerlo, ¿no? Eso un poco viene relacionado con esa inmediatez de la que hablaban tanto Jorge como Javier, ¿no? Lo queremos todo, lo queremos ya. Y no queremos ni siquiera esperar. Según un estudio que citas en el libro, publicado por la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el 80% de los factores que determinan cómo será nuestro envejecimiento no son genéticos y, por tanto, pueden ser controlados por nosotros. Sí. Cuando no somos conscientes de nuestros autocuidados, carecemos de autoconocimiento y escasa autoconfianza, todos estos variables se nos trastocan y eso sí que influye en nuestro envejecimiento. Sí, por supuesto. Mira, lo que hablábamos antes, el cerebro es el órgano más sensible y más delicado del organismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el cuerpo, todo el sistema corporal trabaja para el cerebro, para alimentarlo, para protegerlo, Y el sistema cerebral es tan delicado que también el organismo lo que inventa es un gran sistema inmunitario muy conectado con él para protegerlo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho, el sistema inmunitario y el sistema cerebral están muy interconectados. De hecho, se sabe que algunos transmisores, algunas sustancias mediadoras entre ellos, las comparten, de modo que muchas veces cuando tienes un sistema inmunitario muy activado, tienes más dificultades en el aprendizaje. Por ejemplo, en países donde las infecciones, desgraciadamente, hacen mella, es decir, no como en los países occidentales, que tenemos más o menos controladas las infecciones, se ve que tienen más dificultades en el aprendizaje y la media nacional del coeficiente intelectual baja. Claro, pero tenemos el cuerpo ocupado de sobrevivir. Efectivamente. Y también el gasto de energía. El sistema inmunitario gasta muchísima energía y también el cerebro gasta muchísima energía. Son 2 órganos que gastan mucha energía. Pero está claro que, por ejemplo, lo vemos en los centenarios, ¿no? En las personas que cumplen 100 años. Tienen un sistema inmunitario de un siglo. Claro. Y suelen tener bastante bien conservado su mente, es decir, sus funciones cognitivas, ¿no? Entonces, hay un paralelismo entre tener un buen sistema inmunitario alto y también conservar estar de alguna manera estar prevenido o protegido, mejor dicho, era la palabra, de ese deterioro cognitivo. Por lo tanto, esto nos hace pensar que un buen cerebro que mantiene sus cualidades mentales te está alimentando un buen sistema inmunitario y un buen sistema inmunitario está protegiendo ese deterioro cognitivo de algunas personas. Y esto es muy importante. Digamos que son las 2 joyas de la corona para las cuales trabaja el resto del organismo. ¿Qué ocurre? Que nosotros no somos conscientes del funcionamiento del sistema inmunitario. No, lo sentimos, claro, y le damos mala vida porque, mala vida. Por ejemplo, dice, el sistema inmunitario cuando está activado manda una señal, un mensaje al cerebro para que no hagas nada, para que te tumbes. También para la anedonia, es decir, que no hagas cosas que disfrutes. ¿Por qué? Porque estás gastando energía. Es decir, si te mueves mucho, te relacionas mucho, haces cosas que disfrutas y gastas energía, él tiene que detraer esa energía de cuando está activado, de luchar contra las infecciones, por ejemplo. Claro. Entonces te dice que te acuestes, que estés tranquilo, que estés apático. Es un estado casi depresivo, ¿no? Casi triste, ¿no? Uh-huh. Pero es porque no quiere que te muevas, no quiere que gastes energía. Pues está destinándola a otra cosa. Por ejemplo, no atendemos bien el sueño, y el sueño es fundamental para que se repare el sistema inmunitario. Es decir, aparte de consolidar la memoria, que también podría influir en que baje esa capacidad de aprendizaje. Claro. Si no duermes mucho, tampoco consolidas bien los conocimientos que has aprendido. Sí. Bien, pero
no dormimos muy bien. Bueno, el sueño es una manera de perder el tiempo. He oído hablar del sueño de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto el sistema inmunitario le afecta. Pero también cuando estamos, por ejemplo, en grandes aglomeraciones. Cuando estamos en grandes aglomeraciones, por ejemplo, luchamos por una entrada o un sitio en primera fila, una oferta que se acaba, un lugar en la cola de cualquier establecimiento. Nos aglomeramos en las rebajas, en los conciertos, en los bares, en las discotecas. Esto significa que nuestro sistema, digamos, de estrés se está activando. Se activa el cortisol y el cortisol es igual que es decir, es un corticoide más. Los corticoides se están utilizando para bajar el sistema inmunitario, se ha visto en la pandemia. Cuando el sistema inmunitario está muy activo, se baja para disminuir, para que no se produzca esta tormenta de citoquinas que era la que nos llevaba a la UCI. Pues bien, el cortisol sube y entonces estamos disminuyendo nuestra funcionalidad del sistema inmunitario, con lo cual estamos más expuestos a contraer una infección. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que, como decían Javier y Jorge, no hagamos las cosas difíciles. Es decir, no solamente pensemos, tengamos preocupación por las cosas que van a pasar, pero no las que pueden pasar, porque al final no pasan. Eso es lo que nos está claro, porque al final no pasa. Solo por las que pueden pasar, por las que están cercanas, preocupémonos de eso, porque esto será un estrés controlado. Aplicaremos la inteligencia emocional la inteligencia emocional se puede definir muy fácilmente, que es hacer las cosas de modo óptimo con el mínimo nivel de estrés, que no haya ruido, que no haya energía extra. Qué bueno. Eso es la inteligencia emocional y es gestionar eso, lo tenemos que gestionar con un cortisol bajo. Es decir, cuando sube el estrés, sube el cortisol y eso nos está, de alguna manera, conectando con una predisposición a contraer más infecciones porque nuestro sistema inmunitario baja. De modo, no somos conscientes de la importancia del sistema inmunitario porque no podemos tomar conciencia, pero tenemos que saber controlar esas situaciones. Y eso nos va a hacer todavía mucho más fuertes de lo que somos y tener un mayor autoconocimiento y va a incidir en nuestro autocuidado. Tendremos que preocuparnos más por estas cuestiones, ¿no? Y con todas estas variables que has ido planteando sobre la mesa, para el doctor Nicolás Romero, ¿qué significa envejecer? Pues quizá, de alguna manera envejecer es perder la capacidad de recuperación. Quiero decir, vamos perdiendo, es verdad que poco a poco vamos perdiendo funcionalidad, ¿no? Uh-huh. Y se dice de una persona que llega a los 80 años, ya empieza una fase de declive y lo que pasa es que sus órganos pierden funcionalidad. Vas perdiendo y entonces esta persona es frágil, ¿no? Frágil porque pierde una capacidad o sea, su capacidad sus órganos pierden capacidad, ¿no? No recuperan. Quizá vamos perdiendo esa capacidad de recuperar poco a poco. A partir de los 25 o 30 años empezamos a envejecer, ¿eh? Ya las células no hacen esa limpieza celular con esa facilidad que se hacía antes y ya van quedando esos residuos que van estorbando y van haciendo que las células vayan envejeciendo de una manera, progresiva, ¿no? Es el envejecimiento gradual. Por lo tanto, poco a poco vamos perdiendo esa capacidad de recuperación y lo vemos muchas veces cuando decimos antes salía por la noche y bueno, ¿cierto? y al día siguiente estaba nuevo, iba a trabajar al día siguiente a las 8 de la mañana. Ahora tardo una semana en recuperarme de una noche que he salido por ahí. Es decir, vamos perdiendo funcionalidad. Y no solamente, porque cuando decimos, me encuentro igual que... tenemos 60 años y decimos, no, me encuentro igual que a los 20 años. No te encuentras. Tu mente se va adaptando y quieres encontrarte igual que a los 20 años psicológicamente, pero tu cuerpo no. Sin embargo, el cerebro no va perdiendo funcionalidad. El cerebro es el único órgano que puede, crear nueva energía, nueva funcionalidad gracias a la plasticidad neuronal, a que todas las conexiones cerebrales se van reconfigurando para poder seguir aportando y creando nueva vitalidad
a lo que es el cerebro. Y eso se hace a través del conocimiento. Es decir, el cerebro, no hay nada que sea importante en la vida o que merezca la pena para el cerebro si no es con esfuerzo. Por eso el aprendizaje es tan importante. Empieza a vivir con autocuidado, autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. Un montón de autos que lo que significan es que es algo que tenemos que hacer nosotros. Claro. Y no nos lo puede hacer nadie. Es nuestra parte del contrato. Luego, claro, es verdad. Hagamos nuestra parte del contrato y esperemos que lo demás, lo que depende de lo que no depende de nosotros, se cumpla. En el programa de hoy hemos descubierto que plantearse un objetivo es un buen estímulo con el que llenar de vida a nuestra existencia. Muchas gracias, Javier Sambini y doctores Nicolás Romero y Jorge Muñoz, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.